Bienvenidos a The Libro Show en vivo. Humberto Fuentes en esta oportunidad conversará con Carlos Trombel a propósito de su último libro, La Señora del Dolor. Aprovecharán más bien, de repasar un poco de la obra del autor. Los dejo con ellos. Gracias, Mario. Carlos Trombel ha combinado la literatura con el periodismo radial y de investigación. Es autor de las novelas Poderes Fácticos, Prácticas Rituales, Karma y La Casa de Electra, y de los libros de cuentos Perdidos en el Espacio 1 y 2. Sus ficciones históricas Huáscar y Balmaceda, además del libro de investigación Crónica Secreta de la Economía Chilena, todos publicados por Ediciones B, han sido éxito de ventas. Actualmente se dedica a la docencia universitaria y es comentarista en Radio Futuro, la radio del rock. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Humberto, muchas gracias por la invitación, gracias a Aquileo Forestal, a Mario y este punto de encuentro aquí en este lugar estratégico de la ciudad. Vamos obviamente a entrar en lo que es La Señora del Dolor, una reedición de un mito que es Karma, pero lo haremos más adelante. Vamos a ir, por ejemplo, en orden. Okay. Yo no te conocía, o por lo menos no te ubicaba como escritor hasta Huáscar. Claro, yo no conocía una carrera anterior acerca de cuentos, otras historias, Karma por ejemplo. Y yo conocía al escritor que noveló La Cacería del Huáscar, la que ustedes ven acá. Y me permito robar un pequeño extracto que dice: los contornos del Huáscar se iban delineando a medida que se acercaba. El capitán Castelón distinguió la torre artillada, el palo mayor y el espolón que cortaba las aguas. El espolón capaz de partir un barco de madera en dos. Él mismo recordó el capitán Castelón con un escalofrío que había destrozado a la Esmeralda y su tripulación hacía poco más de 2 meses. La inminencia del encuentro le provocaba más admiración que miedo. ¿Cómo nace la idea de novelar La Cacería del Huáscar? La Cacería del Huáscar, la novela Huáscar en realidad fue concebido por Ediciones B y en particular por Patricio Jara, ¿no? En ese momento, estoy hablando del año 2014, él estaba en el cargo de editor en B, y él concibió el libro, ¿no? Él venía de escribir, y también con un éxito importante en relación a los años que estamos hablando. En 2009 él había publicado Prat, ¿no? Que vendió bastante, que tuvo bastante repercusión en su momento, Prat, y se le había quedado dando vuelta a Pato el potencial que tenía la novela histórica, que se estaba recién asomando en ese tiempo. Estoy hablando de fines de la primera década de este siglo, todavía sin la fuerza que tiene hoy, pero ya se estaba asomando. Esto era como un anuncio de que la novela histórica iba a tener su momento en Chile. El llamado boom. El llamado boom de la novela, claro, ahora se habla, todo es boom, claro. El boom inmobiliario, el boom bursátil, el boom del cobre. La novela histórica también tiene su pequeño boom en estos momentos, pero en ese momento, en el 2009 no se veía tanto así, pero Prat había sido uno de los primeros ejemplos de una novela histórica que tenía aceptación popular. Entonces a Pato se le ocurrió hacer Huáscar y me propuso hacerlo yo. ¿En base a qué? En base a que Pato también había editado La Casa de Electra, que se publicó en Alfaguara el 2010, y sin mucha repercusión, en realidad bajísima, no pasó de primera edición La Casa de Electra, una novela de espionaje. Entonces yo había trabajado un poco esa mezcla de género entre la novela histórica y del género, espionaje, etc. Dicho además que mi padre es historiador naval, tiene publicaciones en temas de historia naval de Chile, entonces estaba dado, o sea, podía tener tenía algunos elementos demostrables como para hacerme cargo de un proyecto así. Así fue la historia. Yo alguna vez me topé con un pequeño libro tipo catálogo de la corbeta Esmeralda. Sí. Yo lo asocié contigo. Sí, no asocié a Trombel Senior. Trombel Corbalán, ese es un libro muy potente, muy bello, que se trabajó con bibliografía, con investigación de los planos de la Esmeralda, los planos de un barco similar a la Esmeralda, que él encontró en los archivos nacionales de Gran Bretaña.
Entonces, y además con todo un trabajo ahí de curatoría de imágenes y objetos y de ilustraciones, un libro bien potente sobre aquello. ¿Y qué tan difícil fue construir la psicología de cada uno de los personajes? En especial, el protagonista habitual en esta, que es el ministro Domingo Santamaría. Sí. Mira, para construir esos personajes hay bibliografías, hay un trabajo de investigación, pero también llenarlos de insuflarles vida a esos personajes históricos y que sean reconocibles y que tengan pasiones y el lector los siga, tiene una cuota de imaginación, ¿no? Una cuota de imaginación, o imaginación entendida como la capacidad de transmitir imágenes, ¿no? A través del lenguaje, construir imágenes a través del lenguaje. Entonces, eso fue con Santamaría, pues darle un peso a ese personaje que es un titán de la historia de Chile. Lo único que tiene Santamaría es una avenida cuica, digamos, ¿no? Pero es mucho más importante que eso, porque él, en rigor, él ganó la guerra del Pacífico. Y uno lo puede ver desde el punto de vista incluso... Y una avenida en Renca, donde yo vivo. Ah, ya. Bueno, no. Sí, ya. Pero pero digamos que está subvalorado. Absolutamente. Yo creo que está subvalorado en la historia de Chile de Santa María, porque además de ganar la guerra, él le dio un fin a los recursos obtenidos por la guerra, que obviamente a mí no me enorgullece ese acto como de botín de guerra, ¿no? Pero por otra parte, esos recursos él los aplicó en extender el Estado y lo que sería la semilla de la educación pública y de la salud pública y de la infraestructura pública. Entonces, eso es bastante, ¿no? Ya antes lo había hecho Manuel Montt, ¿no? Pero también con los recursos escasísimos que tuvo él en la década del 50, del siglo XIX, pero después de Santa María ahí le meten, pero decididamente plata. Y después Balmaceda, más todavía. Entonces, es un poco esa la figura. Darle fuerza, porque también era un hombre polémico, luchador, peleador, súper peleador, terriblemente anticlerical. Así se agarró, expulsó al nuncio católico, lo echó del país. Se agarró, pero con la iglesia, pero estúpido. Entonces era un luchador. Lo tocas en Balmaceda, pero sí, vamos a ir pronto. Sí, vamos a ir pronto. Sí, eso, entonces, ¿cómo construirlo? En base a lo que se sabe de él, en base a lo que escribieron otros acerca de Santa María, en base a sus propios... él tiene una entrevista larga a un periodista, Figueroa, y hay en la historia de Cine Casteo él se retrata a través de sus peleas contra la iglesia. Entonces, explica ahí por qué él se enfrentó a la iglesia. Entonces, de ahí se extrae que se trataba de un personaje súper decidido, peleador, hipocondríaco, súper enfermo, siempre está enfermo, de achaque, le dolía la guata, tenía cefaleas, ¿no? Entonces, por eso, y así como un líder democrático dentro de lo que era la democracia en ese entonces, pero así decidido, golpear a la mesa. Y tiene un juego, o sea, digamos en comparación a los dos personajes fuertes que figuran acá, que es obviamente el ministro Santamaría y Miguel Grau. Porque Miguel Grau se ve que, claro, él está metido en la guerra, pero ve intereses extranjeros, no es una cosa de un nacionalismo exacerbado, que es más bien... Y como dice en alguna parte del libro, que es más bien una guerra contra Agustín Edwards que con el Estado chileno. Sí, lo que pasa es que, bueno, Miguel Grau, aparte de... hay una gran biografía de él, publicada en el año 2000, por el historiador peruano José Agustín de la Puente Candamo, profesor de la Universidad Católica del Perú. Muy documentada esa biografía, muy bella además, muy bien escrita, de una gran pluma, y describe con maestría el ambiente de Lima en aquella época, la época del Pacífico, la Lima que conoció Grau, donde él vivió. Entonces, muy evocativo, ¿no? Y literariamente superior esa biografía. Entonces ahí se ve un hombre como el que se describe en el libro, solitario, hijo del rigor, nacido en el norte del Perú, de una relación ilegítima, clandestina, entre una mujer casada y un comerciante de origen colombiano catalán, Grau, catalán. Entonces, ese personaje, el Grau de la novela, además está situado dentro de los mitos de la novela del mar, ¿no? Como el
poema El viejo marinero, como los personajes de Joseph Conrad, de Stevenson, ¿no? El grado histórico está visto a través de los mitos del mar. El llamado Caballero de los Mares. El Caballero de los Mares, porque además que tenía una hidalguía que demostró durante la campaña naval, y además tenía relaciones directas con Chile, directas, así de amistad con oficiales de la Armada de Chile, la Marina se decía en esa época, tenía una relación de amistad, una relación de familia con Chile, tenía parientes en Chile, su padre vivió muchos años en Chile, vivió en Valparaíso, su cuñada estaba casada con un matrimonio chileno, entonces la relación que él tenía con Chile era de cercanía, ¿no? Hay que recordar también que antes de la Guerra del Pacífico, Chile y Perú fueron aliados en una guerra contra España, donde las flotas chilenas y peruanas trabajaban en conjunto, ¿no? Entonces esa relación está. Y por lo tanto, Grau cumple con su deber como marino en defensa del Perú, pero no lo hace de una perspectiva, como tú dices, nacionalista. Y Estudiando Mudo lo edita en Perú. Sí. ¿Qué tal fue la recepción Muy buena, del público peruano? Muy buena, muy buena. Estudiando Mudo la llevó a Perú, claro, Ediciones B no estaba en Perú en ese momento, y era importante llevar la novela al Perú, y Estudiando Mudo es una editorial independiente muy prestigiosa ya. Entonces la presentación en la Feria del Libro de Lima del año pasado fue muy buena, a salón lleno, con mucha venta, se vendieron más de 1000 ejemplares, y con mucho interés por parte del público peruano. Tuvieron a un escritor chileno escribiendo sobre Grau. ¿Te recibieron bien? Sí. ¿No hubo críticas destructivas? ¿Sabes? No, hubo por ahí un señor que intervino en el lanzamiento que fue muy agresivo y muy anti-chileno, así al voleo, pero bueno, también tenía quizás temas personales que reivindicar en aquello. Existe un sentimiento de revanchismo y de... Hay varios sentimientos mezclados en el Perú en esto de la Guerra del Pacífico. Por una parte, hay gente que no le interesa lo más mínimo. Por otra parte, hay un sentimiento también de pérdida, de abuso por parte de Chile, y en particular el tema de la ocupación del Perú después de las batallas de Lima. Entonces hay un tema en algunos sectores de la sociedad peruana de revanchismo, de rabia, de resentimiento contra ti. Pero yo lo sentí como minoritario, lo sentí como una interacción dentro de más de 100, 200 que eran muy positivas y muy cariñosas, incluso de personal de las Fuerzas Armadas del Perú, de marinos peruanos que estaban pero fascinados con el libro. O sea, gente que no le gustaba el libro, pero sí se da el tiempo de ir a decírtelo en la cara. No, o sea, que no me gusta. No, muy curioso. Está en YouTube, ¿eh? Es como en redes sociales. Es muy raro. Pero el personaje fue un caballero que fue muy agresivo y me planteó una pregunta, una afirmación, ¿cómo se llama?, de mala leche, digamos, y tuve que conversar con él, digamos, no haciendo caer en el mismo juego, pero hacerme cargo como escritor chileno en el Perú, que hay cosas que los chilenos hicimos mal. Y también intervenciones del tipo precisiones históricas que has tenido No. Porque a veces no hemos topado. Aquí hay una habitual que siempre dice que no, que hay un personaje que en las presentaciones de libros históricos va a todas partes, Sí. pugna a los autores. Estuvo en la que estuviste. Estuvieron con como Francisco Carlos, Ortega, Alberto, sí. Sí, Federico Williams. De hecho fui yo la que dijo que el caballero había increpado a Me Francisco acuerdo, Chile. sí. Fui yo. Sí, Yo lo vi en YouTube. claro, no, Sí. personaje Si no estás viendo, saludos. Y de hecho sí, le dijo fascista. Sí, le dijo. No, sí, claro, es que hay gente que tiene también una extraña afición por hacer esas cosas, yo no lo explico mucho, no lo explico, la verdad. Y eso fue, como digo, una sola interacción negativa con un ciudadano, con una persona en Perú. Ya. Bueno, cambiemos de libro. En la tercera yo alguna vez vi, claro, la preparación, volvemos al boom, sí. al boom histórico, donde hablaba Francisco Ortega preparando un libro X, Carlos Trommer preparando a Balmaceda, no daba mayor información acerca de qué preparaba Balmaceda, pero de pronto nos parecemos con esto. Crónica secreta de la economía chilena, que es tu lado más bien periodístico. Claro. Y para leer un extracto que dice:
Para algunos, el país que olvidamos es gris y mórbido. Para otros es cuna de patrones de consumo, innovaciones financieras, emprendimientos y modernidad. Es origen de fortunas, matriz de traumas, madre de las neurosis, alimento del resentimiento y de la injusticia. Es origen de la prosperidad y de la frustración. Es un país que sigue viviendo en viejos archivos y noticias amarillentas. Es como que es el extracto perfecto en todos los libros de corte histórico que también has hecho. Porque también habla del abuso de poder, pero en este caso... Es no ficción. Claro, en este caso es no ficción. Duele más. Claro. Exacto. ¿Cómo se nace? Mira, yo en ese momento, cuando empecé a escribir Huáscar, yo estaba en una fase final de mi trabajo como editor de una revista de economía y negocio. Estuve 5 años, los cuales 4 como editor de esta revista, haciendo periodismo sobre temas económicos, financieros, de política internacional, latinoamericana. Entonces, y esa ocurrió junto con también la fuerza que adquirió el periodismo investigativo en Chile. A partir del año 2013, con la aparición de CIBE Chile, con la consolidación del mostrador, de la parte de la unidad de investigación del Clinic, ¿no es cierto? Empezaron a aparecer reportajes de periodismo de investigación de alto impacto. A mí me tentaba hacer eso. Y no tenía el espacio para hacerlo, no era el espacio adecuado hacerlo en aquella revista. ¿Por el grueso y la información? ¿Porque era demasiada información? No, por la línea editorial. Ya. La línea editorial no era proclive a ese tipo de periodismo. Entonces, después de Huáscar, después que salió Huáscar, y que comenzó, como tú decías, con bastante éxito de ventas, ahí yo terminé mi relación con esa revista, me independicé, me dedico, como tú dices, a la docencia y al periodismo radial, y eso me dio como alas para hacer el libro. Ahora, yo venía, mientras todavía estaba en la revista, venía reuniendo información, recortes de prensa de la época de los años 80. Sin un objetivo definido, solamente para ver qué aparecía. Y de pronto apareció un recorte que me hizo pensar que ahí podría potencialmente haber un libro de historia reciente de Chile, de no ficción, en torno a las privatizaciones y en torno a la participación operativa de ciertos personajes importantes en las privatizaciones. Fue un recorte que está narrado en la introducción del libro, cuando un recorte de prensa pequeño donde menciona que Sebastián Piñera va, en tanto gerente de una corredora de bolsa y banco de inversiones, que se llama Citicorp, va a conducir el proceso de privatización de CAP. La primera parte. Entonces, interesante, esto nunca se había dicho que Piñera había participado en privatizaciones. Se habla del caso, la gente conoce fundamentalmente el caso Banco de Talca, ¿no? Pero no ese aspecto de la biografía que después yo lo llamaría en el libro el joven Piñera, porque no es Sebastián Piñera, expresidente de Chile. Este es un joven ejecutivo ambicioso para quien todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Todas las micros le sirven para su objetivo de hacerse rico. Que de hecho menciona en esta parte que fue la época donde trabajaba junto con Carlos Massad. Claro, él comienza trabajando con Carlos Massad en una consultora, en Infinco. Después se independiza, se pelea con Massad, pasa por el Banco de Talca, sale mal. Que en realidad fue como le encargaron comprar cierta cantidad de acciones a nombre de Infinco y la compró a nombre suyo. Eso es uno de los tantos mitos que no se puede verificar. Claro. Entonces es un mito. No, es un mito porque no sé si es un mito, pero es una versión. Lo que sí es un mito es lo de Claro, esto va dentro mitológico. Eso jamás ocurrió. Ricardo Claro nunca estuvo interesado en el... No, pues Ricardo Claro Ricardo Claro nunca hubo una relación laboral entre Claro y Piñera. Nunca fue empleado de Claro. El gran misterio de eso es de dónde sale el mito. Si del propio Piñera o de su entorno. Porque si tú analizas el mito, Piñera queda como un pillo, ¿no? Y engaña
a un señor, ¿no es cierto?, que representa a la vieja derecha tradicional chilena, y lo hace leso. Entonces él queda como un pillo y el señor, claro, queda como un viejo pasado de moda y caído en catre, ¿no? Entonces yo sospecho que él hizo correr ese mito, absolutamente. Pero más bien una guerra de egos. También. Y si no me equivoco, el mito empezó a tomar fuerza después del episodio de la Radio Kioto, donde el episodio de la Radio Kioto es cuando Sebastián Piñera, que ya es senador, ¿no?, senador de la República, cae en una emboscada de un servicio de inteligencia, el que estaba por claro, ¿sí?, que se consideraba que Piñera era un liberal que era un infiltrado en la derecha, infiltrado en la democracia cristiana en la derecha. Se lo generó muchos anticuerpos y le hicieron esa operación con la radio Kioto, donde una conversación privada fue divulgada al aire, salió al aire. Eso es ilegal hoy en día, porque después hubo una ley que ilegalizó esas prácticas. Así que le costó un periodo en prisión a Alejandro Guillén cuando era periodista, en el caso Calvo. Ah, claro, correcto, claro, la ley ya estaba vigente, claro, tiene razón. Sí. Entonces esa es la génesis de ese libro, o sea, las ganas de hacer periodismo de investigación, / historia, histórico, la historia reciente de Chile, y que pusiese en perspectiva ese periodo tan oscuro de nuestra historia, los años 80. ¿No? Como ese párrafo del país que olvidamos, nosotros no nos olvidamos como en el país. Ahora nos olvidamos, o sea, súper cosmopolita, hay inmigración, hay diversidad, hay una creciente apertura cultural, también hay retrocesos, no decimos lo contrario, pero si ese país de esa época era un país chato, provinciano, pobre, violento. ¿Y qué tan difícil fue divulgarlo en medios? Porque No, da varios al duopolio comunicacional. Claro, lo que pasa es que no apareció nada en la prensa escrita de los grandes consorcios. Apareció en medios más pequeños. The Clinic, en Pequeños comillas. Sí, igual influyente. En CNN, en TVN y en radio, ¿no? Básicamente radio tuvo mucha difusión y la radio ahora es lo que más la lleva. Claro. La radio es el único medio realmente plural que hay en Chile, donde todas las ideas se debaten, donde realmente no hay un filtro editorial que se cercene el debate, ¿no? La radio. Yo recuerdo una entrevista que le diste a Nicolás Copano en Radio La Clave. Sí. Y él temía por tu seguridad al final de la entrevista de este libro. Totalmente, ¿no? Continuamos. Permiso. Y ahora volvemos a lo que es una comida segunda. Esto es como una segunda parte del libro de Huáscar. Sí. Porque habla de un Chile en guerra. Correcto. Y con muchos de los personajes de Huáscar continúan ahí. Y aquí tenemos a Balmaceda. Y alguna vez yo te lo pregunté en mi calidad de fan cuando fui a que me firmara el libro de la economía, de la historia de la económica secreta, de qué forma iba a ser Balmaceda, que se iba a hacer una biopic de Balmaceda o una descripción de hechos. Y ahí tú me explicaste que era muy similar a la estructura de Huáscar, que son que contados los días hasta el día final. Son 3 partes. Claro. En este caso, también tomar un extracto que dice: de los 3 ninguno conocía la guerra, anuncia el narrador de esta historia. La habían oído de los oficiales más viejos. Habían crecido con los relatos de Tacna y Arica, de Chorrillos y Miraflores, de aquellas arremetidas brutales contra las trincheras peruanas, donde 1 de cada 4 soldados perdió una pierna, un brazo o la vida. Solo el sargento Zorobabel Zúñiga recordó al hacer su discurso que esta vez el ejército no atacaba como en la guerra contra el Perú, sino que se defendía. Una situación completamente distinta y desconocida. Y aquí son varios personajes, porque a diferencia de Huáscar, donde hay como gira en la historia a 2 o 3 personajes fuertes, aquí son varios. Son varios, claro. Empezando desde Balmaceda, algunos de los Walker, que no recuerdo, que es de Joaquín Walker Martínez. Para mí, pero aquí, claro, es una novela, como dice, coral. Aquí son varias historias, entre la angustia del mismo presidente, de cómo sus decisiones llevaron a esto como descalabro. Y cómo obviamente
los pares congresistas anunciaban como una dictadura, Correcto. que mandaban a gente al extranjero, en especial Mate. a Mate y Ross. Y Ross. A Mate y Ross a torpedear las acciones chilenas para traer unos cruceros para poder aportar en la guerra. Claro, tiene una cosa de espionaje, tiene personajes populares que también están en Huáscar, Melchor y La Rosa. Ay, claro, tenemos... Está Lillo también, Eusebio Lillo, que aparece en Huáscar como un agente secreto, una especie como de la masonería, la armada, ¿no es cierto?, que lleva las cosas, y que es el operador político de Santa María. Entonces, muchos de los personajes de Huáscar reaparecen en Balmaceda, y hay otros personajes de corte histórico que están ahí, como los que tú mencionas, con los agentes antibalmacedistas en París, que hay varios planos, por el plano de lo popular y el plano de lo aristocrático, ¿no es cierto?, de la alta burguesía o comillas aristocracia chilena que ve las cosas desde su óptica y desde su nicho, ¿no? Entonces eso, lo popular, la clase alta, y entre medio hay una incipiente clase media, incipiente, chiquitita, una incipiente clase media ilustrada. Claro, y incluyendo también como un capítulo donde aparece un soldado de origen peruano. Sí, Claro, que viene del norte, Mamani. Al señor Mamani. Saturnino Mamani. Señor Mamani, y también soldados de origen mapuche. Claro. Que Eso es histórico. que en un momento se ven como que estoy haciendo aquí luchando con los huincas. Está en la guerra Winca, ¿no? Yo Y eso es histórico, ¿ah? Eso es histórico. Todo el ejército, la división Concepción, que trabó combate en la batalla de Placilla, era, no sé, Angol, Muchen, Arauco, ¿no? Y a la primera arremetida se rompió la línea, es donde estaban ellos, salieron cascando. No tenían nada que ver ahí. En cambio, las tropas antibalmacedistas eran del norte, eran ex mineros, veteranos de la guerra del Pacífico, súper guerrilleros, brutales. Digamos, los beneficiarios de las políticas públicas. Sí, una buena forma de verlo, sí, de verdad. Entonces, eran tropas, en el papel del ejército balmacedista era mucho más grande, pero mucho más frágil. Era el ejército oficial, ¿no? El otro no era un ejército, el otro era una... Mercenario. Prácticamente era un ejército financiado a la margen del Estado, o sea, desde el punto de vista de la legalidad era una sublevación, era un ejército ilegal. ¿Cómo? Y aquí me gusta la construcción que hace de Balmaceda. Sí. Porque Balmaceda es un tipo, no sé si frío, no es dado un distante, no demuestra sentimiento, mucho menos su debilidad, en especial con su familia, con sus mujeres, Sí. con su madre. Sí. A mí me gusta la figura de las madres, en especial la de la madre de Balmaceda, doña Encarnación, Fernández. y en una pequeña pasada la madre de Agustín Edwards. Sí, un patriarcado, una pelea de matriarcas. Un matriarcado fuertísimo. La mamá de Edward no quiere que sea presidente. Claro. Y bueno, y en algún momento cuando ya termina toda la guerra, Edward asume como ministro. Claro. Lo que de cualquier forma sucede. ¿Cómo queda la figura de Balmaceda? En el libro, a mí me pareció... O la historia, una cosa más en general. Mira, en la historia, lo concreto es que Balmaceda es una figura también rodeada de un mito nacional, un mito fundacional del Estado moderno chileno. El Estado moderno que nace con él, que venía, como te comentaba, venía de Santa María. Es un Estado que se involucra más, un Estado que se involucra en expandir la infraestructura y los servicios públicos, ¿no es cierto?, que trata de cohesionar a la nación a través de acciones concretas. Entonces eso nace con Balmaceda. Y su muerte, su suicidio, o viéndose empujado al suicidio, es algo que cala muy fuerte en la nación chilena. Entonces, Balmaceda es un personaje, por una parte, que está en un imaginario de un Estado que acompaña al chileno, que lo apoya, que lo protege. Por otra parte, es un mártir, atacado por la alta burguesía, por los intereses financieros, ¿no? Se le compara en cierto sector también a la figura de Salvador Allende. Correcto, claro. De hecho, Allende se identificó mucho con Balmaceda. Por ejemplo, Balmaceda no es la palabra del santo, pero la tumba de Balmaceda es donde los estudiantes, estudiantes. el patrón de los estudiantes porros
para para probar los cursos que hacen por tercera, hacen mandas a Balmaceda, ¿no? Entonces, si pasan el ramo, van a la tumba y dicen gracias, presidente Balmaceda, por el favor concedido. Vengo sabiendo. Claro, había una alumna me dijo el semestre pasado, profe, No, que- sí, yo también lo vi. Abraham. No le encontré sentido, porque ¿por qué Balmaceda? porque muere violentamente también, Muere. porque y no siempre no siempre el finado es bueno. Acá, y la figura del porro es una cosa muy parecida, muere violentamente. Oye, piensa tú que Emilio Dubois, el asesino serial de Valparaíso, también se le hacen banda. O sea, todo suicidado o muerto, o ejecutado, no sé. Hay un imaginario chileno que no sé si es de raíz latinista, no tengo idea. El Pero... fiscal de Nahuel Toro también cae en la misma... Claro, pues, entonces hay muchas cosas. Eso por una parte. Y por otra, Balmaceda, Estado moderno, realizador. Yo creo que como Balmaceda también hubo una cosa media freudiana. Porque el presidente de Chile, el presidente de Chile, el presidente de la República, está investido de un enorme poder. Es una especie de rey laico temporal, ¿no? Es el padre. El padre que su firma hace posible cosas, crea realidad del presidente. ¿Ah? Por lo tanto, matar al presidente es matar al padre. Y como dice Freud, cuando la tribu mata al padre, al padre tiránico de la primera horda humana, ¿no? El asesinato ritual del padre por parte de los hijos, porque el padre acapara el poder simbólico, al matarlo viene culpa. Entonces, no hay otra forma de explicarse, aparte del encarecimiento de la vida y temas económicos, como Balmaceda, que cuando fue depuesto, cuando se suicidó, era el hombre más odiado de Chile, tenía un pequeño núcleo de apoyo, de simpatizantes, que no sumaría más del 15 o 20% del electorado, el 80% lo odiaban. Y su persona fue objeto de burla, escarnio, humillación, fue arrastrado por el lodo, ¿no es cierto?, por la prensa opositora y que pasó a ser la prensa oficialista después, ¿no? Entonces nunca se había hablado tan mal de un ser humano, nunca, después cuando se suicidó, la crueldad no cesó, ¿no? Y después, al cabo de pocos años, Balmaceda, el balmacedismo político era la principal fuerza política del país, ¿no? Y por lo tanto, de ser un paria, Balmaceda pasó a ser una figura admirada. O sea, la historia consolidó la figura de Balmaceda con los años. Sí. Ya. Sí, fue una de las vueltas o sea, el resurgimiento mítico de un presidente como nunca antes lo pasó. Y no de parte del Estado, porque por ejemplo Higgins también terminó mal y también en el exilio y nadie lo pescaba y no era nada Higgins en Chile en el siglo XIX. Lo empezó a rescatar, perdona el desvío, pero para hacer la comparación. A Higgins lo empezó a reivindicar de a poco Vicuña Maquena. Ya. Ahí empezó la operación de rescate de O'Higgins. Pero después, cuando se empezó a consolidar el radicalismo como partido político de clase media, ahí se creó el Instituto O'Higginiano. Entonces ahí se empieza a crear la figura de O'Higgins, La figura histórica. La figura histórica, y a instalarse. Y cuando ya es rockstar, O'Higgins es con los buenos radicales. Antes no hay billetes ni estampillas con el rostro de O'Higgins. No aparece. Claro. O'Higgins es creado en el siglo XX. O sea, no creado, pero entiende, como figura mediática es una creación del siglo XX y particularmente los radicales. A mí me gusta la conversación que tiene Lillo con Domingo Santamaría, porque Claro. aquí tiene un... Está muerto. Claro, Está muerto. aquí tiene como, ¿cómo se le llama? ¿Un Muerto. bolo? Como que una participación especial. Sí. Una participación especial con esta figura, con la tumba de... Sí. Y el cuestionamiento como que nos equivocamos con este cabrón, ¿sí? Sí. Así como la entera, como... Pucha, qué lata. Ya, otra vez, yo lo vi como una forma así. Sí, porque el sistema chileno de la época era como el del PRI. El presidente elegía al sucesor. Generalmente era su ministro del Interior, el que se había fogueado en todas las cuestiones de los manejos turbios del Estado. O sea, básicamente manipular las elecciones, manejar la caja chica, todo ese tema. Entonces el ministro del Interior del presidente era el siguiente. Así operó, ¿no? Y hay que considerar además que esta gente eran los liberales chilenos, que habían sido revolucionarios. Ellos habían sido los revolucionarios con Bilbao y con Arcos. O sea, habían querido tomar el poder por las armas, fogosamente, invocando todo este espíritu jacobino,
francés, ¿no es cierto?, libertario, jacobino. Y se aburguesaron en el poder. Después llegaron como, como el PS actual, pues. Llegaron al poder y no lo soltaron más. Y se corrompieron y les gustó la tontería. Claro. Y ellos habían sido jóvenes, fogosos, revolucionarios, como los mapos. O sea, es la repetición del mismo ciclo. Es el mismo ciclo del MAPU y el Partido Socialista de Chile. Actual, digamos, el PS actual. Claro. Y eso le reprocha Lillo o sea, lo conversa Lillo con el espíritu, con la tumba. Le reprocha, pero no contesta. No, ahí Santa María se hace... Eso es muy chileno, Sí. es como le conté, y yo me hago el hueón, disculpando el francés. Así nomás es. Sí. Ahora, pasemos. Estas joyitas, No. yo me las encontré Uy, uy, uy. en la primavera del libro, Uy, uy, uy. que son los cuentos, los relatos breves de Carlos Tromben, editados por La Calabaza del Diablo. ¿Qué tiempos aquellos? Qué tiempo. Yo había oído de Los Perdidos en el Espacio, Sí. pero para mí eran un mito. Un mito, porque yo sabía de los libros, mas no lo había tenido la oportunidad de leerlos, y son geniales. Ahí yo salgo del Carlos Tromben histórico, Sí, es otro registro. y es otro registro, y son antiquísimos. Sí. Son antiquísimos. ¿Cómo llega el joven Tromben a estos relatos? Mira, esos relatos, claro, que son de corte más literario, ¿no es verdad? Ujú. Eso fue producto de... Bueno, siempre había intentado escribir cuentos, desde antes de publicar novelas yo tenía unos cuentitos guardados, los presentaba a los concursos, el concurso Paula, u otros, y nunca pasaba nada. Pues. Entonces, en 2008, yo de antes conocía a... nos habíamos hecho amigos con Gonzalo León, y Gonzalo León, escritor, periodista, me presentó a Marcelo Montesino, y ambos estaban, estaban con esta editorial que era La Calabaza del Diablo, ¿no? Como editores, ¿no? En la imprenta de la familia de Marcelo Montesino. Entonces me sugirieron hacer una película de cuentos muy breves, cuentos breves, no microcuentos, pero cuentos breves, para una colección en particular que se iba a llamar Hazla Cortita, que tenía esas características, que los cuentos fuesen breves. Y eso fue, pues, los cuentos que ya existían, que yo tenía ya en el disco duro, los empecé a recortar, a limpiar. Y ese fue, yo creo que un momento fundamental, cuando buscas limpiar el exceso, podar el exceso de verborrea, en remitirte al cuento en su expresión más sencilla, y siguiendo un poco el modelo de Carver, ¿no? de Raymond Carver, cuyos cuentos son también en apariencia muy sencillos, muy complejo lo que está detrás, pero la lectura se hace muy simple, con frases cortitas, con el poder lo tienen las imágenes, y una cadencia del relato. Y así se surgieron esas cosas. A mí me gustaron, o sea, porque mencionabas en minutos antes con el tema de Kioto, y no sé si es acá o es acá, se me olvidó ponerle un separador, donde habla del tema de la tecnología, un discurso así como aquí la empresa ha ganado harto, y también menciona y la empresa y la tecnología, y que ha traído estas cosas hasta el día del famoso caso de espionaje, que la marca básicamente se fue a carajo. Claro. Habilidades blandas, hay una que se Habilidades llama blandas. blandas y otra se llama habilidades duras. Ese es un cuento más futbolero. Claro, habilidades duras es un equipo de fútbol femenino. Sí. Son cuentos más literarios, hay más experimentación, y un afán de retratar todos estos pliegues rarillos de la sociedad chilena. La sociedad chilena antes de la apertura, antes del cuestionamiento del modelo, porque esto fue escrito antes de las marchas estudiantiles, antes de que el país se abriera a debatir cosas más fundamentales, llegar a los inmigrantes. En la matriz de estos relatos hay algo de coqueteo con la paraliteratura, como si de pronto la locución televisiva tipo SQP engarzara con un crimen político, cometido por un ex agente de seguridad adicto a los medios. Eso es lo que pretende el narrador de estos cuentos de Perdidos en el Espacio,
la presencia de ese sustrato patológico en el que se sustentan los pequeños diálogos de la ficción Chile. Y tiene mucho de eso. Aquí tiene, claro, la descripción de la muerte de... que fue también un verano. Aquí, justo mira, casual, Claro. justo con eso, que hablaba de la muerte del dirigente sindical Lautaro Núñez, Claro, versus es Tucapel Jiménez. que es Tucapel Jiménez, y el agente que se da vuelta por el Festival de Viña tratando de engrupirse a la sex symbol del momento. Y se tiene mucho. Es Álvaro Corbalán. Si nos estás viendo, es probable, saludos. Y para comenzar, porque aquí tenemos tu último libro, que en realidad también es una reedición Sí. del mítico Karma, que es La Señora del Dolor. Te voy a ser sincero, aún no lo termino. Sí. Pero llevo esto. Sí. Llevo esto, y hasta aquí, por lo menos la historia de Satoshi Kusanagi, que es monumental. Son más de 50 años de historia desde su llegada a Valparaíso, y de ahí, no digo más, puede sonar hasta spoiler, que es una novela ambiciosa. Sí. Ambiciosa, como lo retrata Camilo Marx aquí Sí. cuando hizo la crítica de Karma. Claro, tú cuando empezamos conversando, Humberto, tú usaste una frase que a mí me identifica mucho, que dijiste, sí, estos libros, tú hablaste de dos fases, ¿no? Una fase de libros antiguos, que fueron los primeros que yo publiqué, y que se cierra un poco con esos libros de cuentos de la calabaza, y la fase actual con libros históricos o de investigación periodística, ¿ya? Son dos fases distintas, porque entre medio hubo un silencio de varios años, como de 5 años. Entonces Karma viene... ¿Un silencio que no se de no publicar nada? ¿O Claro. uno puede seguir escribiendo, Sí. pero no mostrárselo a nadie? Claro. De hecho, 2012 o 2011 es perdido el espacio 2 a 4 años sin publicar. 4 años. Entonces Karma es parte del momento como más ambicioso del primer periodo de publicación que tuve en aquel tiempo. Fue escrito en 2005 y publicado en 2006. Y fue una novela escrita de manera torrencial, volcada, apasionada, sufriente, ¿no? Como un prototipo así como lo que dicta el lugar común del escritor, ¿no? Claro, tiene mucho de eso, al menos la primera parte, donde obviamente toca el tema histórico, Sí. sale Alessandri, Claro. su aventura, una aventura con Domingo Perón, pero también todo eso, pero tiene más carne de literatura. Sí, es un relato realista, un relato que sigue el canon, ¿no es cierto? Y que, como tú dices, muestra 50 años de historia de Chile visto a través de los ojos de un inmigrante japonés, ¿no? Por lo tanto, de un inmigrante de una cultura completamente distinta a la nuestra. Esos 50 años son el siglo XX, con todas sus luces, sus sombras, sus conflictos, genocidios, en fin. Entonces, esa es Satoshi. Son tres historias que se entrelazan en torno a un suceso del cual se cumplen 25 años, no 25 años, 98 a 2017, tienen 29 años, ¿no? 29 años de la detención de Pinochet en Londres. Ese evento une a todos los personajes del relato. Uy, con más ganas lo voy a leer entonces. Entonces es Satoshi, un inmigrante japonés que se radica en la quinta región, y es la historia de un ejecutivo chileno que se raya, que tiene un colapso emocional, nervioso, y decide renunciar a su lucrativo cargo en la gestión de una empresa de telecomunicaciones y se decide ser taxista. Y la tercera historia es una retornada chilena del exilio chileno en Suecia. ¿No? Esas tres historias se entrelazan al final del relato en torno al periodo de detención de entre la detención de Klinik, no sé si se acuerdan, y el fallo de la Cámara de los Lores. ¿Qué pasa por la cabeza de un autor al revisitar su obra? ¿Qué pasó por ti al querer nuevamente embarcarte en Karma? También fue una decisión de editorial
de hacer una publicación que se llama en la industria de fondo editorial. De fondo editorial. No es una novedad, porque hay dos tipos de publicaciones, la novedad, ¿no es cierto? La novedad que se escribe, que se publica y que llega a un nivel de difusión masivo y que tiene por lo tanto una explotación comercial, reedición, etc. Y otro es la publicación de fondo, que significa que es el autor, ¿no? El autor. Y no tiene propósitos así ni grandes ambiciones comerciales, porque tiene que configurarse como parte de un proyecto autoral, de autor. La construcción del universo. Es como. Pancho Ortega tiene un universo, que en este caso también. ¿Es el universo de Carlos Trombe? Se podría decir que sí, claro. Entonces, ¿cómo es revisar un texto antiguo? Es extraño, porque hay cosas que te gustan mucho. Oh, wow, esto está bonito, esto está potente, me gusta. Y otras que, uy, esto salió mal. ¿Y fue muy duro? ¿Hubo que cambiar mucho del original? Sí. O sea, la tercera parte está completamente cambiada. Ya. Respecto al original. La primera no, hay lo que es divertido, y eso también me causó también un cierto escozor, ¿no es cierto? Es ver la cantidad, los errores editoriales, ¿no? Las inconsistencias, pero así burdas de la primera edición. Como no pasó a segunda, nunca se corrigieron. Y había unas que yo me empezaba, me cortaba la guata de la risa. Había un ¿Error ortográfico? No, de continuidad básica, de continuidad elemental. De inconsistencia, así como había la hija la hija de Kusanagi, en una misma página aparece como niña que está jugando así en el patio y después aparece como bebé lactante en la misma página. El editor no se dio cuenta en ese momento que tenía. Aparecía, no, ella estaba caminando y estaba jugando, estaba jugando con unas cositas, un juguete. Y más está tomando es un lactante, está llorando, qué sé yo. El caso de Benjamin Button. O sea, pero no, y había como 3 o 4 que eran como de ese tenor. Así, no, nada que ver, nada que ver. Entonces, la tercera parte se transformó. Y se transformó drásticamente, no tanto en la sucesión de los hechos, sino en cómo están mostrados. La primera parte es una narración de canon, así, tercera persona, clásica. La segunda parte, la del taxista ejecutivo, boyerista, en fin, es primera persona, un relato desde el yo, subjetivizado, y la tercera, el relato era también realista en la primera versión. Lo cambié drásticamente a un falso documental. El protagonista de la protagonista de la tercera parte, esta chica chileno-sueca, que regresa al país en los años 90, es un personaje gigantesco, potentísimo. Y las personas hablan de ella como una cámara, como si fuese una especie de reportaje, ¿ya? Como un reportaje de History Channel, así como, sí, yo la conocí cuando era muy pequeña, sí, yo la vi cuando se fue a Yugoslavia, a la guerra, colegas, amigas. Como el formato documental falso. Sí, como formato de documental falso. Entonces, ese relato que era realista fue mutando, y también porque uno cambia, pues. Entonces, era un relato con el cual yo ya no me reconocía. Los dos primeros sí me podía seguir reconociendo en ese relato. Con la primera parte de Satoshi y con la parte de Martín Concha, el ejecutivo, yo me seguía reconociendo, había que pulir y limpiar ciertas cosas, pero estaba bien parado el relato. La tercera no me reconocía para nada en ese relato. Entonces, ahí tiene una intervención mucho mayor y mutó a una... Hay eventos sobrenaturales en esta versión. Antes de... ¿No te reconocías en ese Carlos Tromben joven versus al Carlos Tromben joven? En ese relato, ¿no? En ese relato lo encontré árido, medio acartonado, poco creíble, que no generaba el mismo nivel de... Y yo me acordaba que cuando los lectores del 2006 me decían, primer relato increíble, las personas, los lectores tenían siempre una de las dos historias, era su historia favorita. Decían, me encantó Satoshi, o me gustó mucho más. No, la historia es poderosa. Claro. Sí. Pero nadie nunca decía nada respecto a Sofía, nada. O sea, las paremos, o sea, ese personaje está débil, esa parte está muy débil, hay que trabajar. Y eso es lo que dice, y entonces apareció otra Sofía, más dramática y por decir, sí, tiene como poderes sobrenaturales, es una superheroína. ¿Y te gustó hacer el trabajo? Sí, ¿Revisitarte? Fue mucho, fue potente, porque es como, claro, volver a verte en tus aciertos y tus tropiezos y tener la oportunidad de enmendarlo.
Claro. O sea, eso es como, no sé, pues, es como esas películas cuando el personaje vuelve al pasado, ¿no? Y trata de no cagarlas con la polola, con el papá, esa pega que nunca que debía aceptar y no acepté y pasó por delante mío, ¿no? Es una oportunidad muy interesante, muy interesante. ¿Y volverías a revisitar tu obra? Si es que se diera la oportunidad. Bueno, los cuentos los vamos a revisitar, los cuentos vamos a revisar. Porque en especial, a ver, yo me habré topado con un pequeño extracto de La Casa de Electra. Y la historia es potentísima. La historia, porque es un caso de espionaje y la encontré potentísima. Si no estás viendo Señor Penguin, ya se vaya. La Casa de Electra. La espía peruana. Claro, yo lo encontré potentísimo. Solamente el extracto que yo le dije, ojalá en algún momento, quizás. Claro, la espía peruana de la Segunda Guerra Mundial. Pues es posible, pero el próximo año, 2018, vamos a reeditar los cuentos. Los perdidos. Los perdidos, sí. Pero Y con algunos bonus track. o lo vamos No solo, Ya. y con un par de bonus track, de cuentos recientes que nos fueron publicados. Claro, excelente. Cuentos inéditos. Y aquí estamos en esta misma plática hablando del futuro. Sí. Santa María, Sí. el caso del colegio de la Escuela. matanza de la escuela Santa María de Iquique, Sí. que va a ser novedad para el próximo mes, noviembre. Sí. ¿Cómo es la continuación obvia? Sí, el cierre de la El cierre. de la trilogía del Salitre, la trilogía Guerra al Pacífico, Guerra Civil y finalmente la masacre de obreros, ¿no es cierto? Es como, qué duro, o sea, el karma del país, ¿no? Guerra contra otro país, guerra entre chilenos y ahora, en torno al mismo recurso, al Salitre, se salda con una horrible masacre de obreros. Ya. Es el cierre de ese ciclo y nuevamente con la mayoría de los personajes de las novelas anteriores. Sí, en una parte donde Melchor y Rosa ya, claro, como salen de la guerra, ya termina todo, Sí. Balmaceda está depuesto, Sí. y se van a Iquique. Se van a Iquique. Se van a Iquique. Se van a Iquique a probar suerte, claro. Claro, se van a ir a probar suerte a Iquique. O sea, la historia está ahí. Claro, Qué bonito. Que no, se cuelga de esa lista. claro. Ahora es el hijo de Agustín Edwards Ross el que lleva ese hilo del poder financiero, el poder medial, ¿no? Y político, y es Agustín Edwards McLuhan. Es el presidente Pedro Montt y su esposa, que son personajes bien interesantes también, históricos, y de los cuales hay bastante bibliografía. Y son, el coronel Roberto Silva Renard, que estaba a cargo de las tropas. Mítico Roberto Silva. El mítico Roberto Silva Renard. Está también el comandante de la Armada Arturo Wilson, un personaje histórico. Arturo Wilson estuvo en el combate de Iquique, sobrevivió, era guardia marina. Pero era un guardia marina viejo, ¿no? Porque él había estado en la marina, bueno, hay que decir, la marina, distinto a la armada, la marina que se hablaba en esa época. Él estuvo en la marina joven y siempre tuvo problemas de disciplina. Estuvo sometido a procesos por encontrones con oficiales superiores, ¿no? Y se retiró de la marina y volvió, se reinscribió, o sea, fue voluntario con la Guerra del Pacífico, pero era mayor, era un guardia marina viejote ya, ¿no? Para lo que la edad normal de los guardias marinas, los recién egresados de la Escuela Naval. Gira versus los dos libros de la Espera, trilogía de... y Wilson estuvo en Iquique, sobrevivió al combate de Iquique y a diferencia de la gran mayoría de los marinos, fue balmacedista. Y por ser balmacedista fue expulsado de la marina y de todos los círculos sociales, el círculo naval, que ahora se llama el Club Naval en Valparaíso, fue expulsado de la marina así como mal, ¿no? Ese era un exonerado político para la tecnología de hoy. Y era raro un marino balmacedista, como un marino allendista, por decirlo, ¿no? Que también hay casos, de hecho está un libro histórico, ¿no? Publicado por Long, me parece. Sí, eso que era muy... Claro. Entonces, y él
se acoge a una amnistía política, se dicta poco tiempo después, y por gestiones de políticos cercanos al balmacedismo es readmitido en la Armada. Y empieza de abajo, así como lo mandan a hacer mapas en el sur. Así, pero, como gánatelo por mérito. claro, porque los tipos, la oficialidad naval lo tenían muy bajo estima por su balmacedismo. Entonces ahí Wilson sale adelante y va ascendiendo nuevamente y llega a capitán de navío. Ya como que no, así Wilson es de confiar. Y le asignan el mando del crucero Ministro Centeno, un crucero importante. Chile tenía una flota así, pero hoy día, si fuera hoy día, una flota tipo nivel OTAN, o sea, una de las flotas más modernas del mundo. Y le confía el crucero Centeno para el viaje de instrucción de guardiamarinas, que hacen una gira a Europa, así espectacular, para Estados Unidos, después a Francia, Malta, entran por el Mediterráneo, y vuelven en diciembre de 1907 a Valparaíso. Entonces, era el viaje de su vida, un feliz, ¿no es cierto?, una responsabilidad, con un liderazgo ante los guardiamarinas por su propia experiencia, y llega acaba de desembarcar en Valparaíso Wilson con su tripulación y de repente llega al mando, la orden de gobierno de partir cascando a Iquique a reprimir. Terrible, porque es un personaje trágico. O sea, no cuento más porque pero ese es un personaje que yo le tengo mucho cariño al personaje de Arturo Wilson. Con mis relaciones con la Marina. Claro, versus los dos libros anteriores también gira en torno, claro, la historia de Wilson, la historia de Silva Renal, también gira en torno a varios personajes fuertes contando su historia, o sea, contando su visión de lo que están viendo. Claro, porque la novela está planteada en cuatro ejes en realidad, que son como anillos que se van abriendo, ¿no? Están los obreros del salitre, y en particular uno que sería después dirigente de la huelga. Ahí está el mundo del salitre y de las salitreras, ¿no?, donde se da una situación muy interesante, ¿no? No solamente de explotación durísima, un régimen de vida muy duro, pero también se daba una cosa maravillosa que era la creación cultural, la producción, el obrero salitrero como productor no solo de salitre y como sujeto de explotación y alienación, pero también como un productor de cultura, de contenidos culturales. Porque ellos mismos estaban dando dentro de su precariedad una organización cultural, parasindical, porque todavía no había sindicatos formales, ¿no? Se llamaban agrupaciones filarmónicas, y eran pequeños grupos. Imagínate un lugar como este, donde se juntaban los obreros a cantar, a ver una obra de teatro, aprender unos instrumentos, a hacer manualidades, pintar, ¿no? Entonces esas organizaciones obreras son ¿cómo se llama? La semilla del movimiento obrero chileno que sería después, ¿no?, en el siglo XX. Entonces, eso por una parte. Está la Pampa salitera, con toda su dureza, no sé si han estado en Humberston o alguna. Está el mundo de Iquique, de la ciudad de Iquique, que es otro mundo, una ciudad costera, sensual, buena para el sandungueo, como le decían en los medios de la época. Iquique es conocida por el sandungueo, hasta el día de hoy, ¿no? Los que conocen Iquique saben a lo que me refiero. Por esa época ya era así, había calles enteras de Iquique dedicadas al sandungueo. Al sandungueo, Hay unas crónicas periodistas pero increíbles, sobre todo los salones, los prostíbulos, las casas de juego. Entonces está el mundo de La Pampa, el mundo de Iquique, el mundo del poder político de Santiago, y está el anillo internacional, porque la crisis de que llevó a la gran huelga del salitre, la gran huelga del salitre, fue producto de una crisis mundial, de una recesión mundial, ¿ya? Entonces, junto con, en cambio, Huáscar es netamente sudamericano, ¿no? Chile y Perú. En Balmaceda aparece este espionaje cuico chileno en Francia. Claro. Pero aquí aparecen el capitalismo financiero mundial, JP Morgan, los Rothschild, todo el movimiento de capitales especulativos en torno a Nueva York y Londres, ¿no es cierto?, que provocan una crisis financiera mundial. ¿Sí? Y está el movimiento obrero mundial. Entonces, y esto está ocurriendo en paralelo.
durante la huelga, las huelgas chilenas de 1907, está teniendo lugar el sexto congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, en Londres. Entonces, son personajes del libro Trotsky, Lenin, Stalin, Rosa Luxemburgo. Hablan, ¿no? Todavía no son los bolcheviques, son un partiducho ruso dividido entre un ala socialista burguesa, que serían pues los mencheviques, y el área más combativa y más radical de los bolcheviques. Y entre ellos está Trotsky, que es el niño prodigio de este partido. Era el talento literario, el tipo que publicaba los artículos más apasionados y sesudos, ¿no es cierto?, y ya está incubando su teoría de la revolución permanente. Entonces, la polifonía se da con más personajes, se da con una visión internacional del conflicto, de la lucha o conflicto de clases en Chile. ¿Alguien quisiera hacer alguna mención, pregunta, alguien que haya leído alguno de los libros de Carlos y decir qué les ha parecido? Tranquilo, no se amontonen, no tenemos tiempo. No sean tímidos. No sean tímidos, por favor. ¿Nadie? Yo sé que no te gusta la palabra boom, pero ¿está bien el boom de la novela histórica Sí. chilena? Un boom, porque es algo que aparece. Un boom es algo que aparece y que lo estaba, ¿no? Algo que se había asomado, como te mencionaba, como comentaba, que se estaba mostrando un poco eso a fines de la década pasada. Con Prat, hay unos libros también muy interesantes de Juanita Gallardo, si te acuerdas, Sí, la monja Alférez, Sí. ¿no? Ella trabaja en la colonia, entonces tiene unas novelas muy interesantes sobre la colonia, periodo colonial, del cual se sabe poco. Entonces empezó a aparecer la novela histórica y se instala con fuerza en esta década, ¿no? A partir de, si no me equivoco, cuando sale Huáscar 2014, 2014 empieza, 2013 empieza el boom. 2014, Más o menos, No. sí. no sé si el de veterano de Tres Guerras es 2014 también, me parece. Claro. ¿El veterano? No, No, del no, año no, pasado. del año pasado. Del año pasado. Yo creí que de hace 2 años. 2015, No, del año Porque pasado. estuvo como 52 semanas en el ranking. Ya, sin caso. Ahora viene otra libro No de se Parker. va a ver. Que el libro que Lo espía, de la guerra. claro, el Espía, servicio secreto. bueno. Se ve bueno. No, pero yo me refería, ¿tú la ves sana? ¿La ves como que algo que aporta? Como, Sí, yo creo como que- que cosa de buena salud. No, que es saludable, o sea, que aporta a la literatura, al país. Yo creo que sí, yo creo que hay mucha curiosidad por la historia de Chile, por esta idea de que también ha sido distorsionada, contada de manera parcial, o interesada, o incluso manipulada, escondiendo los hechos más bochornosos o injustos, ¿no? Creo que Y que de hecho son los mismos que hoy dicen, no. Aludimos nuevamente a Baradí. Estaban distorsionando la historia y que son esos mismos Sí. que distorsionaron a su vez la historia. No, la pelea con los historiadores profesionales, o cierto tipo de O historiadores algunos. profesionales. Algunos, son un grupo bien concreto de historiadores, Sí, de hecho, sí. bien concreto. Yo creo que es saludable. Ahora, yo no me veo siempre haciendo novela histórica, ¿no? O sea, como no me gustaría encasillarme exclusivamente con ese género, aunque me interesa mucho. Creo que todavía hay cosas que contar y en el siglo XX, ¿no? Pero que hay cosas muy interesantes. Episodios, ¿no? Los años 30, por ejemplo, son fascinantes, entre el 25 y el 32 o 38, en la balanza del Seguro Obrero. Es un periodo muy interesante en Chile, es el periodo de la vida de mis abuelos. Mis abuelos crecieron en esas décadas, ¿no? Con la dictadura de Ibáñez, la República Socialista, también años en que también en el país se producían todos esos primeros movimientos feministas, ¿no? Los partidos de izquierda, la masonería, las teorías conspirativas, ¿no? Las vanguardias artísticas, Huidobro, Teresa Montt, Pablo de Roca. La poesía chilena aparece también como un fenómeno más. O sea, la poesía, la literatura chilena del siglo XIX es súper marginal y elitista. Una parte, ¿no? Unas novelas por ahí, o Revoluco, por ahí, pero se lee muy poco, ¿no?
Y está la poesía popular. ¿No? La poesía popular está por otro lado. ¿No? Pero en el siglo XX aparece la poesía así, como sería la novela histórica, la gente empieza a hablar de poesía. A tiradas importantes, los premios literarios eran sucesos mediáticos, los diarios se banderizaban por un poeta o del otro, los juegos florales, ¿no es cierto? La aparición de los estudiantes. ¿No? Los estudiantes, de hecho, durante la investigación de Santa María, la revisión de la prensa de la época de 1907, aparecen las primeras movilizaciones estudiantiles. Ya. En 1907. ¿Eh? Que el rector de la Universidad de Chile condena porque deja así como hacen unas manifestaciones callejeras los estudiantes de la Chile en esa época, también por temas, imagínate qué tipo de tema. Financiamiento, ¿qué otra cosa va a problematizarse? La calidad de la Porque no hemos cambiado nada. a veces uno queda para adentro, uno queda para adentro. Por ejemplo, el intendente de Iquique y uno de los personajes importantes de la negociación para evitar que la huelga terminara mal, es un señor que se llama Antonio Viragallo. Era bueno. El abuelo del político José Antonio Viragallo. Y él opera con la misma lógica social cristiana, de mediación, ¿no es cierto? Un tipo muy bien intencionado, un personaje que también yo le tengo estimo. Pero lo que quiero decir es como se repite esto, o sea, los nombres. Por ejemplo, el Recabarren, también es un personaje del libro, Luis Emilio Recabarren. Él había sido elegido diputado por Tocopilla, ¿no? Más al sur. Y él tiene un fuerte encontrón. Ellos eran parte del Partido Demócrata, la primera agrupación política chilena de representación popular, de los oficios, ¿no? De las agrupaciones de artesanos, ¿no? Carpinteros, zapateros, los sastres. No olviden que los sastres eran políticamente muy activos. Eran pocos y desempeñaron un oficio que hacía uso extensivo de geometría, de conocimiento de economía, de geometría volumétrica. Es una cuestión difícil, ¿no? El zapatero también es un oficio complejo, ¿no? Medir una horma, pegar, son oficios de complejidad. Los tipógrafos también, que armaban los diarios, las publicaciones, un gremio también muy politizado. Todos ellos forman el Partido Demócrata, antes del fin de Balmaceda, en 1888. Ellos van ganando posiciones políticas y llegan al Parlamento, ¿no? Como una agrupación nueva, como el Frente Amplio. Entonces, ¿qué crees que pasa con este partido nuevo? Es como lo que creemos que puede suceder con el Frente Amplio. Eso fue lo que sucedió. Ya, oh, ¿No? Qué desastre. Se empiezan a pelear por temas personales, por temas de liderazgo al interior del Partido Demócrata. Al final sería tan duro. Una concertación cualquiera. Al final fue tan duro para Recabarren que se salió y creó su propio partido, el partido que después sería el Partido Comunista de Chile, ¿no? El Partido Obrero Socialista, ¿no? O sea, lo que era nuevo, la fuerza política nueva, llega al Parlamento con un incremento exponencial de su población, exponencial, de 5.000 a 18.000, o sea, ese fue el nivel de fuerza que adquirieron. Y no bien llegan al Parlamento ese día. Entonces se va viendo toda esa dinámica, la dinámica de la clase media, la dinámica de los obreros, la dinámica de los estudiantes, la dinámica del capital, la dinámica de las mujeres que empiezan a aparecer también, con mujeres cultas que empiezan a aparecer en el espacio público, de a poco, obviamente, pero están ahí, empiezan a manifestarse. La educación de señoras, la revista Zigzag, por ejemplo, la revista Zigzag es el equivalente a la revista Pauli, una revista de contenidos para mujeres, política internacional, pero no local, política internacional, sí, buenos artículos de política internacional, moda, pero moda así con unas plumas increíbles, una mujer que escribía de moda, pero así con mucho estilo y con unas metáforas políticas de la época, así, el cambio de gabinete, el cambio de la temporada, el problema del tipo de cambio, lo adaptaba a un lenguaje de la moda. Yeah. Entonces, es una época, se está siempre hablando de innovaciones tecnológicas.
toda la prensa chilena de la época y mundial está hablando de que viene, bueno, máquinas que van a volar. Ya hay algunas que vuelan, pero todavía no hay una aviación comercial, ni mucho menos. Máquinas que vuelan. Telegrafía sin hilos. Se están haciendo los primeros experimentos de la radiotelegrafía, o sea, la telegrafía sin hilo, a través del espectro electromagnético, ¿no? Las pruebas de Marconi. Entonces, eso no sé qué es. La radio. Ya. Hacía como transmisión por radio. Ya. La radio estaba a punto de surgir y era como todo el nuevo experimento que ha tenido lugar, ¿no es cierto? Publicaciones anarquistas extremadamente lúcidas en cuanto al impacto de la automatización en el movimiento obrero. Ya. Los escritores y teóricos anarquistas españoles eran extremadamente sofisticados en su análisis. Súper así, economía política, tecnología, es como leer ahora una revista sobre innovación tecnológica como innovación disruptiva y Tesla y los autos eléctricos, y la internet de las cosas, todo eso estaba pasando en 1900. Y bueno, porque se viene un cambio tecnológico heavy, entonces la gente se queda sin trabajo. ¿Qué van a hacer los tipos que el transporte a caballo va a morir? Pues se van a ir en aviones, ¿cómo se llama? Trenes subterráneos. Entonces aparecen ilustraciones futuristas de cómo va a ser así Santiago en el año 50. Entonces hay toda una proyección del chileno, de las chilenas, al futuro, con recelo, pero también con mucha esperanza. Que vamos a tener un futuro mejor, que las enfermedades se van a curar, ¿no? Porque también están los desarrollos en medicina, en farmacéutica, en química, ¿no? Pero también está la cuestión de la guerra. Claro. ¿No? Y se ve que los conflictos sociales pueden terminar súper mal. De hecho hay una revolución en Rusia. Empiezan a aparecer las primeras muestras de antisemitismo. Entonces en el zigzag aparece las pobladas rusas atacaron a los hebreos en Vladivostok o alguna ciudad rusa. Y hay fotos de los cadáveres, de los pogroms. Pogromos. Los zares le echan la culpa a los judíos, porque además hay muchos líderes políticos que son judíos, entonces todos tienen la culpa de los judíos, entonces los atacan, ¿no? O sea, el siglo XX como que empieza en 1907, y fueron huelgas en todo el mundo, no solo en Chile, en Argentina, en Sao Paulo, en la industria minera en México, masacres grandes, en México, en la zona porque en México la minería fue fundamentalmente plata, ¿no? Las grandes culturas de plata a nivel mundial. Ahí también hubo una masacre de obreros, con características parecidas. La diferencia es que los capitales no eran ingleses, sino franceses, ¿no? Hubo huelgas en Francia, huelgas del carbón, huelgas de los viñateros, en Inglaterra, en los astilleros, ¿no? Porque hay una recesión mundial. Son movimientos sociales que se van topando siempre durante la historia, porque siempre ocurre que, por ejemplo, sucedió con el movimiento estudiantil, el último, que también repercusión afuera y también hubo una cosa también en Argentina, creo que en Europa también. La huelga de los conventillos en Buenos Aires, ¿no? Ahora es muy divertido porque los socialistas argentinos eran otro toque, ¿no? Y recabaron, porque cuando fue perseguido judicialmente se fue a Argentina, y recabaron una extracción popular, pequeño burguesa, hijo de comerciantes españoles. Pero un hombre hecho a sí mismo, un autoinstruido, un periodista, y llega a juntarse, lo reciben los socialistas argentinos, que era un partido grande, pero eran todos médicos, ¿no? Eran medio esotéricos. Entonces llega este marxista dialéctico, o sea, todavía no como tal, pero un tipo así, ¿no? Materialista, de la lucha de clase, de los trabajadores, y él se encuentra con unos tipos así, pero de altísima alcurnia, muy intelectuales, y interesados en el ocultismo, en el espiritismo. Estamos hablando de José Ingenieros, un tipo muy importante. Borges le dedica varios cuentos a José Ingenieros. Estamos hablando de Juan Justo, Alicia Moró, una feminista, todos así. Bueno, también, como había más inmigración europea en Buenos Aires, ¿no es cierto?, estaba mucho más conectado con los circuitos socialistas internacionales. Los chinos estaban botaditos, tipo que estaban ahí en el norte trabajando, haciendo un diarito así. Muy bien escrito, dicho sea de paso, pero yo me imagino qué habría sentido de recabar a interactuar con estos personajes, que eran, sí, de convicciones bien de reforma social, pero no eran de la misma clase social que él, ¿no? Eran red set, por decirlo así,
Bueno, eso sí que Santa María es una apuesta, una apuesta ambiciosa y para cerrar esta trilogía de novelas históricas. Fantástico. Yo estoy fascinado, no sé ustedes. También. Sí. La esperamos con ansias. Sí. Sí, y Muchas la vamos a gracias. esperar con ansia. Muchas gracias. ¿Cuándo la lanzan en film? 11 de noviembre a las 16 horas. 11 de noviembre 16. Sí, sábado. El último fin de semana de la fiesta. Te vamos a ir a visitar. Muchas gracias. Muchachos, bueno, gracias a quienes vinieron, gracias Carlos por aceptar mi invitación. Gracias. Y como fue un gusto, y a ustedes que nos están viendo, a ustedes y a ustedes, gracias. Gracias a todos.